y dentro de estos hongos también el nuevo reino de Straminopiles, que vamos a ver algunos ejemplos de algunos problemas de hongo que están presentes en la región o en la provincia de Misiones, básicamente, ¿no es cierto?, como algunos de los cultivos que tienen ámbito regional. Empezando con ananá, ¿no es cierto? Acá tenemos, esto se ve básicamente en ananá, si hacemos un corte, sobre todo en la parte de la unión de la raíz con el fruto de ananá, vamos a ver la presencia de muchos casos de estas gomosidades. Estas gomosidades pueden estar debido a dos factores. Uno sería la presencia de uno de estos dos hongos que vamos a ver hoy, que es Phytophthora, ¿no es cierto?, que es del reino de Straminopiles, o la presencia del hongo Fusarium, ¿no es cierto?, que producen estas gomosidades. Fusarium, como les había dicho, es característico en condiciones de emisiones. Y a veces también se encuentran relacionados a la acción de un insecto, ¿no es cierto?, un lepidóptero, que es conocido como teca, y que forman un complejo entre el hongo y esta oruga, ¿no es cierto?, producida por una mariposa, un lepidóptero. En este caso es producido por un hongo que se conoce como Phytophthora, ¿no es cierto? Esta Phytophthora, esta que produce secado de las hojas de ananá, y también estos síntomas que estábamos viendo en el fruto, básicamente. El Phytophthora es un hongo que es facultativo, por lo tanto se puede aislar en medios de cultivo específicos, como estamos viendo, y eso lo vamos a ver después en la próxima clase, ¿no es cierto?, que damos el jueves. Y estos medios específicos producen, a pesar de que se cultive arena, que es la tierra que está, es donde habita esta Phytophthora, y se puede determinar la cantidad de individuos que están presentes en una área determinada, como sería número de raíces o centímetros cúbicos de suelo, según lo que se agregue al medio de cultivo, ¿no? Tanto para Fusarium como Phytophthora es necesario utilizar plantas certificadas. Plantas certificadas, vuelvo a repetir, son aquellas que aseguran una cierta calidad genética como también el estado sanitario. Tanto Fusarium principalmente como Phytophthora se transmiten por los esquejes que se utilizan para producir nuevas plantaciones de ananá. Si nosotros utilizamos esquejes, al igual que lo que habíamos visto con mandioca, ¿no es cierto?, que están infectados por algunos de estos dos hongos, la nueva plantación va a tender al fracaso. Así que es imprescindible que los esquejes que se utilicen para las nuevas plantaciones estén libres de estos dos hongos, ¿no es cierto?, en la planta madre. Algunos de los distintos problemas que tenemos en hierba, estos son los que están apareciendo últimamente. Uno es la caída de hojas, la defoliación, otro es el secado de ramas, que se conoce con el nombre común de ramas negras. El famoso mal de la tela, que es lo que se ha escuchado hablar en los últimos años, causando estragos, digamos, bastante importantes en la zona donde existe, y la muerte de plantas, ¿no es cierto?, en forma de shock, que se está produciendo en algunos sitios de plantas de hierba. Vamos a ir viendo uno por uno de estos. Esto sería el tema de la defoliación o la caída de hojas en plantas de hierba. Fíjense que toda la hilera está producida como si hubieran sido cosechadas, pero se observan que las ramas están aún verdes, ¿no es cierto?, y sin presencia de hojas. Directamente hay una caída de hojas que se puede observar por debajo de la planta, y la planta queda directamente casi sin hoja, ¿no es cierto?, prácticamente. Esta enfermedad está causada por un hongo. Ahora vamos a ver, este es el síntoma que se observa, es una mancha negra que tiene un halo amarillento. Esto significa que sigue en expansión
estas síntomas, estas manchas, después se van haciendo confluyentes y producen, digamos, el secado de la hoja de hierba. Acuérdense que la hierba se oxida muy rápidamente una vez que corta alguna de las ramas de un tallo de hierba, empieza a ponerse negro muy rápidamente. Es un proceso de oxidación que se produce en este cultivo, ¿no? Muy rápido. En este caso es confluencia de estas dos cosas. Por un lado, la unión o el aglomerado de las distintas manchas que se van produciendo y también el proceso de oxidación que deja la hoja un poco más negra todavía del aspecto, digamos, que produce el hongo en sí. Este hongo fue aislado en condiciones de laboratorio. Acá tenemos cómo se observa, digamos, en una lupa binocular, y una vez que se obtiene el medio de cultivo, ¿no es cierto?, con esta colonia característica que es de un color rojizo bastante intenso, se puede observar en microscopio la presencia de sus esporas que confirman, digamos, la clasificación de este hongo. Entonces, estos son los distintos pasos que se deberían realizar en laboratorio. Uno sería la observación del síntoma, observar en una lupa binocular con por lo menos 40 por de aumento. Esto es lo que se observa, serían las fructificaciones del hongo. De ahí se extrae, se aísla en medios de cultivo y posteriormente se pueden observar las presencias de las esporas, lo que permite la clasificación sistemática del agente causal de este problema. Bueno, esto se hizo muestreo en distintos lotes de producción para ver si todos los problemas que se observaban relacionados a la defoliación tenían el mismo agente causal. ¿Sí? Bueno, y ahí se aislaron dos hongos que estaban presentes, uno es el Cylindrocladium y el otro es una guirnaldia, digamos, que también produce sintomatologías en hojas de yerba mate, y también vamos a ver que es uno de los principales problemas en cítrico para la exportación, que vamos a hablar más tarde. Bueno, para saber cuál es el agente causal hay que realizar las pruebas de patogenicidad. Esto es uno de los trabajos que nosotros hacemos en los prácticos de laboratorio. En plantines de hierba, ¿no es cierto?, que están criados y desarrollados en condiciones controladas para evitar, digamos, que agentes externos incidan sobre la sintomatología, se procede a inocular los hongos sospechosos, que son los agentes causales. Bueno, se coloca esta especie de bolsas con un hongo, con algodón, digamos, humedecido, lo cual funciona como si fuera una cámara húmeda que produce humedad en ese ambiente. Se lo deja por un periodo de tiempo que puede ser 48, 72 horas en estas condiciones, y posteriormente tenemos que encontrar que los síntomas que se producen son iguales a los que observados en campo, ¿no? Esto es lo que serían las pruebas de patogenicidad. Para cerrar estas pruebas de patogenicidad, nosotros deberíamos reaislar el agente causal y que sea el mismo o la misma característica de aquel que se inoculó en estas hojas al momento de empezar, digamos, acá se puede observar que en el pecíolo de inserción también, fíjense cómo queda negro, y que es lo que produce la caída de estas hojas. Se hicieron un montón de ensayos para controlar esta enfermedad. Acá están todos los lugares en la provincia donde se realizó en distintos años, 2013, 2014, 2014-15, 2015-2016. Y se probaron distintos productos, ¿no es cierto? La idea era proteger las brotaciones que se producen en hierba, la brotación de primavera, ¿no es cierto?, que es la más importante, la brotación de verano y la brotación de otoño. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizaron estos productos. Uno es el Amistar Top. El Amistar Top es un producto de Syngenta.
son de nuevas generaciones, que son combinación de un triazol, el difenoconazole, con la azocistrobina. El Bogar, que es un difenoconazole, y el carbendazim, en distintas aplicaciones, en distintos momentos, porque acá viene algo importante que quiero que lo tengan en cuenta y lo remarquen y lo consideren para el futuro, ¿no es cierto?, con su vida profesional. Es importante tener rotación de principios activos en el control de enfermedades. Es muy importante para evitar resistencia, ¿no es cierto? Acuérdense del caso, por ejemplo, de los piojos, que con el uso siempre del mismo producto, a la larga estos producen resistencia y ya es imposible el control con ese producto. Lo mismo pasa con los agentes, los organismos causales de enfermedades, ¿no es cierto? Si uno utiliza siempre el mismo producto, a la larga se puede crear resistencia. Es importante tener una serie de productos que funcionen para el control y de esa manera evitar la aparición de resistencia, por lo menos en el corto plazo. Bueno, acá tenemos distintos principios activos que después vamos a ver cómo funcionan. Un triazol, difenoconazole, con una astrovirulina, azocistrobina. Acá el triazol solo, difenoconazole, que es el nombre de Bogar, y el carbendazim, que es un producto fungicida sistémico. Bueno, tratamientos, hay 5 tratamientos. Uno es el testigo, donde no se realiza ningún control. Ahí el agente causal es el que trabaja a su criterio, digamos, y sin ninguna especie de control. En el segundo tratamiento, una Amistar Top aplicado en la brotación de primavera, en octubre, ¿no es cierto? Más una de carbendazim, otro fungicida en el mes de diciembre. Quedaría sin aplicar en el mes de marzo. En el tratamiento 3 tenemos 2 aplicaciones con el Amistar Top, o sea, el combinado, una en la brotación de octubre y repetido en marzo, y en diciembre se utiliza el carbendazim, ¿no es cierto? El Bogar, también en octubre, la brotación de octubre, más la de carbendazim en diciembre, y el Bogar en octubre y en marzo, o sea, en otoño, con el carbendazim en diciembre. Bueno, acá se aplica un poco lo que hablamos el martes de la semana pasada. Se evaluó incidencia y severidad, ¿no es cierto?, de síntomas. La incidencia como el porcentaje de plantas afectadas o de ramas afectadas sobre el total de ramas contadas por 100, y la severidad de acuerdo a una escala de daño que está relacionada con la cantidad de hojas caídas. Acá está la escala, severidad de síntomas de 0 a 3, 1, una mancha por brote, 2, hasta 3 manchas por brote, y 3, un grado de 3 manchas por brote. Y también, según la cantidad de hojas caídas, no hay caída de hojas, hasta 50% de caída de hojas en la planta y más del 50%. Serían las 10. Se tomaron 100 brotes por tratamiento y por repetición, o sea que esto para que tenga, se puede aplicar un análisis estadístico, que es el que da la credibilidad, digamos, de los datos que se obtienen, tiene que tener repeticiones que pueden ser distribuidas al azar o en forma sistémica, ¿no es cierto? Pero básicamente para los ensayos de agro son 3 repeticiones como mínimo, y distribuidas al azar dentro del lote. O sea que los tratamientos están distribuidos de una manera que permita la... Bueno, estos son los resultados en cuanto a incidencia y severidad, ¿no es cierto? Los tratamientos donde se aplica incidencia en cuanto a las barras verdes es la cantidad de manchas que tenemos en hoja, ¿no es cierto? El testigo hasta un casi 30%, mientras que aquellos que tuvieron alguna aplicación, ¿no es cierto?, en los meses de octubre, diciembre, en el 2, en el 3 es octubre, marzo,
con la estrobilurina y en diciembre el carbendazim. El 4 tenemos en octubre, en diciembre, y el último sería completo, ¿no es cierto?, en todos los meses. Bueno, aparente como que las aplicaciones tempranas, ¿no es cierto?, de octubre, primavera y verano son muy eficientes, aunque en todos hay caída de hojas, y en este, que es el completo, es el que menor incidencia de caída de hojas. En el testigo un casi 100% de caídas de hojas, y en este estamos hablando de casi un 50%. ¿Cómo fue de intensidad o de severidad en ese caso? Bueno, acá en el testigo, fíjense que hay la caída de hojas de casi un 80 dentro de esa escala de 0 a 3. O sea que hay una gran cantidad de hojas caídas por la planta. En cambio, con los tratamientos 4 y 5, que fueron de octubre y diciembre, con Bogar y carbendazim, y de 3 aplicaciones, octubre, diciembre y marzo, con distintos productos, en base a los triazoles, los que baja intensidad de daño tuvimos en caída de hoja. Como la hierba es un producto que se consume la hoja directamente, ¿no es cierto? Si bien está seca, pasada por calor, ¿no es cierto? Y después se ha pecado y el estacionamiento, mandamos las hojas a analizar, ¿no es cierto? Y en ninguno de los casos donde se aplicó el producto se encontraron, digamos, residuos en las hojas, ¿no es cierto? Que lo cual nos deja contentos, ¿no es cierto? Porque es un producto que se consume casi en forma natural, y al no haber residuos es, digamos, inocuo para el humano, ¿no? Otro problema, de la caída de hojas se da casi en el norte de la provincia de Misiones. En cambio, el secado descendente de ramas, o rama negra como se lo conoce, se da básicamente del centro hacia el sur de la provincia, incluso en el norte de Corrientes. Es bastante severo este tema. Acá estamos viendo cómo ya hay un tizón, un secado de las ramas hacia abajo, ¿no es cierto?, que puede llegar hasta la parte baja, ¿no es cierto?, de la planta y producir esta mortandad. Acá vemos como un menos severo, digamos, pero también produciendo este síntoma característico que es el que le da el nombre a esta enfermedad, ¿no? Y por último, bueno, acá se está trabajando bastante, de ella está trabajando bastante en el tema, digamos, de determinar el agente causal. Ya tiene varios sospechosos, digamos, en ese sentido, y faltaría realizar, o se han realizado las pruebas de patogenicidad y está esperando los resultados para observar, digamos, para determinar exactamente cuál es el agente causal. Y pasamos al tercer problema que se detecta en hierba, que ya les digo es uno de los más preocupantes, sobre todo en el norte de la provincia. La zona de Andresito es una de las más afectadas y se conoce con el nombre del mal de la tela. Mal de la tela es porque, fíjense que crece como este es el cuerpo del hongo, ¿no es cierto?, que está creciendo sobre las ramas de las plantas de hierba. Ese cuerpo del hongo produce el secado de hojas, y las hojas, a pesar de estar secas, quedan colgando de la planta por esta especie de hilo o especie de tela de araña, ¿no es cierto?, que las mantiene colgando a pesar de estar seca de la planta. Por eso el nombre de la enfermedad, el mal de la tela, porque se asemeja a como una tela de araña que hace que las hojas directamente no caigan, ¿no es cierto? Y se la puede detectar por esta hifa, ¿no es cierto?, que crece sobre las plantas. Esto no solamente se lo encuentra en hierba, también se lo ha encontrado en árboles nativos, ¿no es cierto?, distintos tipos de árboles nativos. Para determinar esto, digamos, la incidencia de esta enfermedad, hicimos con la facultad
un equipo de trabajo y nos dirigimos acá están los participantes, ahí está Kornowski, ¿no es cierto?, Andresito, que es participante de este curso, ¿no es cierto?, también estuvo colaborando, y nos trasladamos a Andresito durante una semana para ver, digamos, el alcance de esta enfermedad, digamos, porque se hablaba mucho de la enfermedad, pero no había datos concretos, ¿no? Entonces ahí lo que se hizo fue dividir por, la zona en distintos grupos de trabajo. Se hicieron 5 grupos de trabajo con esta distribución que se está viendo en el mapa a lo largo de la ruta 101, que es la que une Bernardo Irigoyen con Iguazú, y otro grupo en el norte de Andresito, ¿no es cierto?, en la zona del puerto, que creo que así es como se la denomina. Esta sería la ruta 19, que va desde Banda a Andresito. Bueno, ahí ¿qué es lo que se hizo? Se determinó la incidencia de plantas afectadas, o sea, vuelvo a repetir la fórmula, plantas afectadas sobre plantas relevadas por 100, lo cual nos da un porcentaje de plantas afectadas. La severidad, usando una escala de daño de 1 a 4, se realizó un promedio ponderado de todo lo que se había, que es lo que nosotros vamos a observar ahora en los datos. Se hizo un muestreo sistémico, esto es decir, cada 3 plantas, cada 3 plantas, cada 3 filas, para poder determinar, digamos, la cantidad de plantas afectadas y de esa manera comparar entre los distintos grupos de trabajo. Y se tomaba la edad de las plantas, el espaciamiento de las plantas que había y otros datos del productor, ¿no? Bueno, ahí los grados de severidad fueron los siguientes. Este grado 1, donde aparecían algunas hojas en forma aislada en la planta, con la presencia del signo de la enfermedad. Esto es un signo de la enfermedad porque es básicamente la observación del agente causal, lo que estamos observando. Acá se puede ver cómo está en la zona de la unión de las hojas, digamos, la presencia de la formación de micelio. Un grado 2 ya sería que hay hojas afectadas en forma bastante notable, pero dentro de una rama de la planta de hierba. Grado 3 ya se observa casi un 50% de la planta con las ramas afectadas. Esto se puede observar fácilmente por la entrada de sol y la mayor desarrollo de las malezas que por debajo de la planta, ¿no es cierto?, porque hay mayor luminosidad. Y un grado 4 ya la planta totalmente muerta por acción de este hongo, ¿no es cierto?, o por lo menos defoliada. Ahí se recorrieron las plantaciones, básicamente, y en muchos de los casos consulta con el productor. Se había propuesto relevar 500 hectáreas en una semana, se hicieron aproximadamente 1.200, o sea, lo que representa un tercio del total de la zona de Andresito, de la cantidad de plantaciones de hierba. Y estos son los resultados, ¿no es cierto? Acá para la incidencia del mal de la tela, básicamente a lo largo de la ruta 101, muy pocos casos cercanos a Andresito, en la zona de San Antonio, y la mayoría de los casos aledaños a la zona de Andresito. Los puntos rojos significan las plantaciones visitadas que son positivas, digamos, para el mal de la tela, y los verdes, los que no se detectó ninguna plantación. O sea, a partir de del cruce de esta ruta que va a Brasil, a Capanema, desde ahí hacia abajo, aparentemente hay menor grado de infectación del agua. Y lo otro importante es que hay muchos alrededor de las cooperativas o secaderos de hierba, ¿no es cierto?, donde se acopia la hierba. Así que ese también posiblemente sea un punto a trabajar, porque hay muchos focos, digamos, muchas plantaciones afectadas cercanas a los hierbas. Quiere decir que los camiones que llevan hierba pueden ser los difusores
este problema. En cuanto a la severidad, ¿no es cierto?, a medida que sean más oscuros los redondeles, las burbujas, ahora que está de moda las burbujas, presentamos estas burbujas, a medida que son más oscuras es mayor la intensidad de daño, ¿no es cierto? Fíjense que en la zona de península son los de mayor intensidad. La zona de península es una zona que está, digamos, se inserta sobre el río Iguazú y por lo tanto tiene una mayor humedad relativa durante todo el día y que puede ser favorable, ¿no es cierto?, para el desarrollo de este hongo. Y la otra zona donde hay mayor cantidad o más severa la enfermedad es también la zona cercana a lo que se conoce el puerto, ¿no es cierto?, y con menor intensidad hacia el interior de la zona de andesita. La zona desde el cruce de Capanema, digamos, de esta ruta de integración, digamos, este lugar, hacia la zona de Bernardo Irigoyen, es muy poco lo que se observa, nada casi de intensidad. Profe, ¿Sí? ¿se tiene datos si del lado de Brasil tienen el mismo problema o no? Bueno, la zona yerbatera de Brasil no está directamente del otro lado. Del otro lado se hace soja, maíz, básicamente, y la zona yerbatera ellos lo consideran, lo trabajan como si fuera un árbol. O sea, es otro el manejo que hacen de la plantación de hierba y directamente no he conocido que reporten eso. Cuando nosotros presentamos este dato, había mucha gente de Brasil, o sea, de investigadores de Brasil, que estaban escuchando, digamos, esta presentación que también se hizo online porque fue después de, ya con la pandemia, y vi que había muchos investigadores de Brasil que estaban atentos, digamos, a los datos que se presentaban, pero no he conocido que se reporte esta enfermedad. El agente causal es básicamente un hongo Rhizotonia, ¿no es cierto? Es un hongo que está presente en el suelo y que de esa manera, como mostré yo con esto de cuerpo del hongo, la hifa que va creciendo sobre las ramas y tallos de las plantas, llega a la parte aérea, ¿no es cierto? También los brasileros han reportado este problema, pero en plantaciones de café y de mandioca, pero no he leído nada en el tema de hierba. En mandioca también se presenta algo, algo muy similar a esto, causado por el mismo hongo, que produce la misma sintomatología, y en café. En café es devastador, al igual que en mandioca, y la gran diferencia es que en la hierba se cosecha la hoja verde, en café se cosecha la fruta, ¿no es cierto? En mandioca también es más débil la planta. Al cosecharse la fruta, directamente mata la planta y la hace improductiva. En el caso de hierba, nosotros tenemos la ventaja de que como la hierba se la cosecha, se cortan las ramas, ¿no es cierto? Entonces, al año siguiente puede volver a rebrotar. Pero si fuera que se cosecha la fruta, estaríamos bastante complicados con esta enfermedad. Uno de los problemas que hay es que los productores de andresito, en muchos casos, van a Brasil a preguntar, digamos, sobre todo en las agropecuarias, a ver qué pueden hacer para este control. Y aparentemente no tienen mucha referencia, le dan distintas cosas para probar que no, a veces funcionan y generalmente no funcionan. Bueno, esto es un cuadro que presenta por edad. En todas las edades, en los años más chicos, digamos, cuando son de 5 años hasta 10 años, se observa, pero un poco menor cantidad. Pero en todas las edades hemos encontrado ahí en esta zona de Andresito presencia de este problema, ¿no? En cuanto a la densidad de planta, uno piensa que cuanto mayor densidad hay mayor humedad relativa, por lo tanto puede haber mayor proliferación del problema. Y si bien hay una tendencia con más de 2.200 plantas por hectárea, que hay mayor porcentaje de plantas afectadas,
con menos de 1500 y entre 1500 y 2200 también se observa la presencia de la enfermedad. Habría que trabajarlo un poco más, ¿no es cierto?, si la densidad tiene importancia. Aquellos que tengan hierba, por ejemplo, que tengan distintas densidades de plantación, sería un tema de integrador interesante ver si tienen la enfermedad, por supuesto, ¿no? Este mismo problema se puede ver para el tema de la caída de hoja, porque la caída de hoja, al haber plantaciones más densas, como es la tendencia hoy en día a plantar mayor cantidad de plantas por hectárea, puede aumentar la humedad relativa y puede hacer más peligrosa tanto la primera enfermedad, como vimos, en la caída de hojas, o este caso, ¿no es cierto?, del mal de la tela. Hay una cierta tendencia, pero le digo, estadísticamente no es significativa. Se necesitaría más datos para ese tema, ese trabajo. Bueno, acá comparando lo que se encontró, casi la mitad de los lotes estaban afectados, de lo que se recorrió ahí, de las 1300 hectáreas. Acá es por zona de trabajo, ¿no es cierto? Esto sería en el norte de Andresito, esto sería en la zona de Península, esta que les digo que era la más afectada, casi un 71% de las plantaciones estaban afectadas. Acá en el norte de Andresito, un 80% y severamente afectada, ¿no es cierto? En el caso de la zona de Andresito Sur, o sea, sobre la ruta 101, hubo menor incidencia de la enfermedad, casi un 40% de las plantaciones encontraban síntomas, y en San Antonio con menor incidencia, solo un 17%. En la zona de Piñalito no se encontró absolutamente nada. En cuanto a la severidad, de acuerdo a esa escala de daño, fíjense que la zona de Península, como les decía, esa que está inserta dentro de dos fuentes de agua, ¿no es cierto?, del río Iguazú, que se supone que esa humedad relativa es la que incide en esta mayor presencia o mayor severidad de la enfermedad. Esto sería el promedio general, ¿no es cierto?, aproximadamente un 0,50, o sea que estaríamos en condiciones de decir de que en general se pueden observar solamente algunas pocas ramas afectadas, ¿no es cierto? Eso es lo que representaría esto, a pesar de que hay una gran cantidad de lotes afectados. Bueno, algunas recomendaciones se realizó en época de post cosecha, o sea que ya las plantas estaban podadas, por lo tanto se dificultó un poco la observación de sintomatología, llevaba más tiempo, y esto puede ser que se haya subvaluado, digamos, la presencia de la enfermedad. De cualquier manera, si, como les decía la semana pasada, la capacitación de los monitoreadores, el reconocimiento de los síntomas es más importante para detectar la enfermedad a pesar de estas condiciones adversas, ¿no es cierto?, de que la enfermedad no está presente el 100% de la planta. La mayor severidad en la zona de Península, como les mencionaba anteriormente, alrededor de Andresito, de los secaderos, se observa la mayor incidencia, y de Piñalito a San Antonio se recomienda un programa de prevención que sería desinfección de herramientas. Esto no se está haciendo absolutamente nada, pero me parece que es importantísimo. Desinfección de las herramientas de los cosecheros, ¿no es cierto?, porque generalmente el grupo de tareferos son contratados, por lo tanto van de una quinta a la otra o de una chacra a la otra y pueden llevar la enfermedad en las herramientas, incluso en la ropa. Por eso este monitoreo de cosecheros, lavado y desinfección, digamos, de los camiones, que son los que, a mi entender, son los que están llevando la enfermedad hacia, o distribuyendo la enfermedad en distintos lados. Pero de estas recomendaciones que yo escuché, algo estaba haciendo Hessler, ahí que es otro alumno de la facultad, que vi que había hecho un programa de buenas prácticas en la zona Andresito, y que había un video que había levantado, pero así algo organizado, digamos, de distintos secaderos, de distintos grupos de tareferos,
no he escuchado absolutamente nada. O sea, para determinar la presencia de la enfermedad, los meses de febrero, marzo, son momentos ideales para este relevamiento. Es importante que las plantas en vivero vengan de procesos de certificación que garanticen sanidad y calidad genética. Como les decía, siempre la certificación está relacionada a estos dos factores, no solo la genética, sino la sanidad. Es importante que los viveros ya vengan las plantas, digamos, con estas condiciones. Muchos viveros de hierba hemos visto que entran perros, gallinas adentro del vivero. También esto puede ser una forma de difusión y las plantinas que se venden ya vengan afectados, digamos, por este u otros problemas, ¿no? En los lotes donde no hay presencia, comenzar los relevamientos en zonas cercanas a montes nativos. Esto es importante porque aparentemente el monte le produce mayor humedad, ¿no es cierto? Y generalmente es más factible de encontrar la enfermedad en esa zona o en zonas bajas, que también son generalmente más húmedas. O sea que si no, bueno, si no han encontrado la enfermedad y visitan un lote de hierba, vayan a la zona más baja o cercana a los montes nativos para ver la presencia de este problema. Análisis de la incidencia del mal de la tela son recomendados en yerbales de alta densidad. Asimismo, los relacionados a manejo, estado nutricional de la planta y suelo. También estuvimos observando en este trabajo, en este relevamiento que hicimos, aquellos yerbales que se hacen bajo árboles, ¿no es cierto? Y tampoco encontramos demasiada relación, aunque sí hay una tendencia a encontrar mayor cantidad de hierbas afectadas, ¿no es cierto? Pero no es, como les decía, en el caso de la densidad, estadísticamente significativa. Bueno, esto de las diferentes instituciones que trabajaron acá, porque esto fue pagado por el INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, y también participaron gente de SENASA, ¿no es cierto?, de la zona de Andresito y de Bernardo de Irigoyen, que colaboraron en este trabajo de relevamiento en algunos de los días, digamos, que se realizó el trabajo, que fue básicamente en el mes de julio, en las vacaciones de julio, cuando los estudiantes no tenían actividad, pero sí hizo mucho, mucho frío y tuvimos que soportar, además de la caminata, el frío, ¿no es cierto?, ambiente. Hay un grupo de monitoreadores que están capacitados acá de la facultad, ¿no es cierto? Eso es lo importante y lo remarcamos en la presentación del trabajo en el Instituto de la Yerba Mate, para el resultado, que podían realizar este trabajo en distintas regiones de la provincia, ¿no? Y el otro problema que hay en tema de hierba es el de la muerte de plantas, ¿no es cierto? Muerte súbita, que se da en algunos manchones, en algunos lugares. Esta es una foto de la zona de Banda. Fíjense, el suelo bastante pobre en general, bajo poca malezas, incluso a pesar de estos árboles, que generalmente son plantas o árboles que están declinados ya por acción de otros factores, ¿no es cierto?, como puede ser el taladro, pero básicamente para que choqueen tiene que haber algún taponamiento de vasos o problemas de raíces que hace que la planta se muera. Esto también se está trabajando y hay varios agentes que se han encontrado, ¿no es cierto? Para el caso de rama negra, por ejemplo, Leptosphaeria es uno de los agentes causales. Para el caso de la muerte de plantas, encontramos tipo Diplodia, Botryophaeria, que producen taponamientos de los vasos. También se presenta en palta este tipo de organismos, ¿no es cierto?, causando también sintomatología muy similar a la que estábamos observando. Fusarium, como les decía, también encontrado en la zona
en estos árboles que choquean, ¿no es cierto?, y mueren repentinamente, que puede ser por taponamiento de los vasos. Néctria, que sería la forma sexual de Fusarium, produce este tipo de peristecios, ¿no es cierto?, muy visibles, muy marcados, que se dan en las ramas de la hierba. Y también se encontró este otro hongo que se conoce con el nombre de Tilabiopsis, que es un hongo de suelo. Bueno, pasamos rápidamente a mancha negra de los cítricos. Esto es lo que estaba por dar hoy en día, o uno de los puntos que se estaban por tocar hoy en día en la jornada de campo, ahí en Santiago Liniers, con Delia Dummel. Mancha negra de los cítricos es una enfermedad cuarentenaria, por lo tanto es una de las causas por las cuales hay que tener un trabajo de buenas prácticas o de manejo, digamos, para producir fruta para la exportación, por la presencia de esta enfermedad cuarentenaria. Es un hongo que presenta esta sintomatología de manchas. El agente causal es Giardia, el que habíamos mencionado, digamos, para la parte de la caída de hojas de hierba. La forma sexual, o sea, la forma que tiene el ciclo completo, es Giardia citricarpa, y la forma asexual, que es la que se encuentra, que es la que produce epidemias, es la Filosticta citricarpa. Este es el hongo creciendo en condiciones de medios de cultivo, y la sintomatología es la presencia de estas manchas, ¿no es cierto?, en la cáscara de la fruta. No penetra en la fruta, o sea, no hace a la fruta que no sea comestible, sino solamente que la disemina, ¿no es cierto?, hacia otros lugares. Y en forma de aumento es una mancha de color marrón que se vuelve más oscura, por eso el nombre de mancha negra, a medida que se va envejeciendo la sintomatología, y aparecen estos cuerpos fructíferos que son los característicos, ¿no es cierto?, o por los cuales nosotros sabemos que un hongo es el que está causando este problema. Es un hongo que aparece latente, o sea, se infecta cuando la fruta es joven, pero la sintomatología aparece cuando la fruta es vieja. Incluso después de cosecha puede seguir apareciendo la sintomatología, y por eso es una de las enfermedades que la hace muy peligrosa, porque los síntomas pueden aparecer cuando está viajando o cosechando una fruta que está totalmente sana, pero al llegar a destino puede estar con la presencia de algunas manchas, por lo tanto es una enfermedad bastante difícil de controlar. Está presente en Australia, Sudáfrica, Japón, países del sudeste asiático, bueno, y América hoy en día ya está reportado en varios otros países. Brasil, Argentina también lo ha reportado, Paraguay y Uruguay. Bueno, como les decía, Paraguay nunca tiene nada, a pesar de que se le encuentra de todo, nunca reportan este tipo de enfermedades. En las condiciones ideales para esta enfermedad, con temperatura entre 21 y 32 grados centígrados, ya son propicia, digamos, para desarrollo del hongo. Periodo de humedad, 1 o 2 días, ya suficiente para que se produzca la inoculación en la fruta. Pero esto es lo que les comentaba, la aparición de síntomas es 4 a 6 meses después que se produjo la inoculación. Por eso es una enfermedad latente, y por eso el peligro, ¿no es cierto?, de que el problema aparezca cuando la fruta se ha cosechado, aunque aparezca totalmente sana. El origen del inóculo son las hojas en descomposición, o sea, las hojas que están en el suelo, y el principal fuente de dispersión es el viento. Acá tenemos síntomas en naranja. Esto sería visto con una lupa, con un aumento, y esto sería en vista natural, ¿no es cierto?, con estas manchas de color marrón que se tornan más oscuras, y grisáceo en el centro con la presencia de las fructificaciones del hongo. Esto es el síntoma típico, ¿no es cierto?, de la mancha negra. Estos son manchas virulentas, que pareciera como que es rugoso, ¿no es cierto?, al tacto,
completamente distintos a la anterior, pero en este caso produce la caída prematura de fruta. Esto significa de que no se hizo ningún tipo de control para prevenir esta enfermedad. Estas frutas caen rápidamente y porque significan eso, ¿no es cierto?, que no se hizo ningún tipo de control. ¿Esto cómo evoluciona la enfermedad? Una enfermedad, o sea, un momento de cosecha, y a los 7, 14 días esto se transforma en esto, ¿no es cierto? Sigue evolucionando a medida que la fruta sigue madurando. Lo mismo pasa en a los 7, 14 días se observa ya un avance importante de esta sintomatología. Otra sintomatología son estas pústulas rojas, que no tienen la presencia de los cuerpos fructíferos del hongo. Pero luego de 7 a 14 días, fíjense la peligrosidad que tiene esto, empiezan a desarrollarse la sintomatología. Acá no se observan los cuerpos fructíferos, acá ya a 7 a 14 días posteriores comienzan a observarse. Algunas de las variedades de naranja que son susceptibles a mancha negra, todas las de ciclo tardío, ¿no es cierto?, Valencia, Salustiana, Calderón, son más sensibles a mancha negra. En cambio, las de tipo ombligo, que son de maduración temprana, son más tolerantes o menos susceptibles a la presencia de esta enfermedad. Pero sí, fíjense que son altamente sensibles a la presencia de lo que vimos la semana pasada o la anterior, digamos, con respecto a una enfermedad bacteriana producida por, que se denomina cancrosis. En las mandarinas hay algunas que son susceptibles, como la nova, la murcot. Estas son híbridos, ¿no es cierto?, donde tiene naranja, por lo tanto de ahí viene su susceptibilidad. La murco, que es una mandarina tardía, la fortune, el endale, son muy susceptibles. Y el limón se presenta otro tipo de sintomatología, además de la que habíamos visto, de la mancha típica que está presente acá, ¿no es cierto? Se presenta estos otros puntos negros, ¿no es cierto?, que están relacionadas a esta también agente causal. Y la otra característica es que es la única especie donde la sintomatología se puede observar en hojas. O sea que además de la fruta, también está presente en las hojas de las plantas de limón. Acá se lo ve con mayor amplitud, la mancha típica, ¿no es cierto?, y con este que se conoce como falsa melanosis o moteado. El caso de limones, la eureka, que es el de las 4 estaciones, está susceptible. En cambio, el limón caipiriña, digamos, que se utiliza para la caipiriña, que es la lima Tahití, que en algunos lugares se lo conoce como limón, es resistente, digamos, a este problema. Bueno, acá el uso de PCR, marcadores moleculares, para el diagnóstico de la presencia de esta enfermedad en frutas de cítricos, ¿no es cierto? Y este es uno de los grandes inconvenientes, de las grandes contras que tenemos en el envío de frutas, sobre todo al mercado europeo, donde para Europa es cuarentenaria esta enfermedad, o sea que ellos no la tienen reportada. Y con esta técnica que en 48 horas tener resultados, si hay algún síntoma sospechoso, directamente le corren esta técnica y pueden determinar la presencia o no de la enfermedad. Esto significaría rechazar el embarque y esto es mucho más costoso que el envío, ¿no es cierto? Hay algunas otras guirnaldas que no son patogénicas, tienen un crecimiento más rápido en medios de cultivo con respecto a la que es patogénica, ¿no es cierto?, que sí es cuarentenaria, ¿no? Acá está digamos, lo que emite a través de una gota de agua en la sintomatología, y estos cuerpos fructíferos emiten estas esporas que son las de tipo asexual, ¿no es cierto?, que corresponden a la forma del hongo asexual Phyllostycta citricarpa.
Estas fluyen, digamos, en el agua, por lo tanto, esto es lo que se disemina con el agua de lluvia dentro de la planta, entre plantas, o sea, dentro de la misma planta. Entre plantas es por acción del viento. La acción del viento que lleva a estas esporas de tipo sexual, este es el típico Guimnardia citricarpa, que son diseminadas a través del viento y se producen en la hojarasca, o sea, hojas que están ya marchitas o caídas debajo de la planta. Algunos productos que se utilizan para el control de esta enfermedad, los cobres, ¿no es cierto?, hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, o sea, cualquiera de los cobres que, nuevamente, carbendazim, que es un fungicida sistémico, mientras que los cobres son solamente de contacto. Después vamos a ver qué significa uno y otro. Las estrobirulinas, esta es la de Bayer, el floxistrovin, con el nombre comercial de Flynn. El Comet, que es otra estrobirulina, las estrobirulinas son fermentaciones de un hongo que se encontró en una plantación de pino de Europa, por lo tanto son de nueva generación. Un producto de nueva generación, fíjense las cantidades que se utilizan para o sea, las aplicaciones. Mientras que los cobres se utilizan 3 kilos de producto comercial, ¿no es cierto?, en 1000 litros de agua. En estos de nueva generación solamente se utilizan 100 gramos, y en este caso 200 centímetros cúbicos para 1000 litros de agua. Estos son productos de nueva generación y por lo tanto son de menos impacto ambiental, ¿no? Es lo que se está buscando. Y otro producto, en este caso un carbamato, Mancozeb, que es también de ya un producto más antiguo, 2 litros, o si viene en polvo serían 2 kilos de principio comercial para 1000 litros de agua. Todos llevan un aceite como coadyuvante, ¿no? Coadyuvante sería aquel que hace que la gota de agua se disperse mejor sobre la superficie de la hoja, ¿no es cierto?, del fruto en este caso, y quede pegado ese producto a la hoja o al fruto. Los momentos de aplicación, fíjense, el cuajado de fruta, cuando la fruta tiene 1 centímetro de diámetro, casi 4 centímetros de diámetro, 5 centímetros de diámetro y 6 centímetros de diámetro. Básicamente las dos primeras se aplican siempre para obtener frutas de calidad, que sería el cuajado de fruta, y cuando posteriormente, ¿no es cierto?, a la caída de pétalos sería, ¿no?, y a 1 centímetro cuando la fruta es de ese tamaño. Estas se aplican para obtener siempre frutas de buena calidad y que controlan a distintos problemas que se presentan. Mientras que las 3 últimas son específicas, digamos, para el control de mancha negra. Acá se aplicó el fungicida sistémico con cobre, ¿no es cierto? Acá tenemos el Comet con Mancozeb. Nuevamente el fungicida sistémico. Se repite la estrobilurina combinada con cobre, y lo mismo en la última aplicación. Esto en mandarina, en la anterior era naranja, ahí se requiere un poco menos de aplicaciones, ¿no es cierto? En este caso, la 2, la 3 y la 4 son específicas para mancha negra. La primera, y puede ser la segunda incluso, son utilizadas para control de diversos problemas que se presentan en mandarina para producir frutas de calidad. La 3 y la 4 sí son específicas para mancha negra, ¿no? Y el limón es más, si bien presenta mayores sintomatologías y presencia de síntomas en hoja, con 2 aplicaciones son suficientes. La primera, como les digo, para el cuajado de fruta, para solucionar otros problemas que aparecen también en las plantas de limón o en las frutas de limón. Y la segunda, específica para el control de mancha negra, a los 60-90 días después del cuajado de fruta, es suficiente, digamos, para el control de esta enfermedad.
Estos son los resultados para mandarina, limón y naranja, con tratamiento, ¿no es cierto?, esto que les mostré, o sin tratamiento. Fíjense que en mandarinas hay un 7% de plantas, de frutas afectadas, ¿no es cierto?, en la evaluación de esos tratamientos, mientras que si no se aplica este tipo de tratamientos, hay casi un 80% de la fruta afectada, al igual que el limón, con un 7% de fruta cuando se aplican los tratamientos, y naranja también de la misma manera, con 5% de fruta afectada y casi un 70% cuando no se hace ninguna aplicación. Estos son datos que son bastante contundentes, y con la salvedad que en este caso puede caer la fruta, ¿no es cierto? Es una enfermedad que produce la maduración más rápida de la fruta y se puede producir la caída de las mismas. Acá fíjense lo que pasa 50 días después de cosechada una fruta sintomática. Es lo que les comentaba yo en cuanto a el peligro de esta enfermedad, ¿no es cierto? Pues son frutas que no tenían ningún síntoma y luego de 50 días aparece la enfermedad. Esto está simulando más o menos el viaje de un barco a Europa, ¿no es cierto?, con el envío de la fruta. Fíjense que cuando se hace el control en el campo, puede aparecer hasta un 1%, 2% de las frutas afectadas. En cambio, cuando no se hace ningún control en estas frutas asintomáticas, puede aparecer de un 8 a un 10% de la fruta mostrando sintomatología. De cualquier manera, la presencia de, aunque sea en poco porcentaje, tanto en Murco como en Limón, en Valencia, pone en peligro las exportaciones, digamos, a estos mercados que son muy exigentes. Otra enfermedad que está presente en cítricos es alternaria. Alternaria es una enfermedad que produce distintas sintomatologías, tanto en hojas como en frutos. Produce la mancha marrón de mandarina, que es la más peligrosa. En este caso, el hongo, además de ser infectivo por sí solo, produce una toxina que produce la caída de hojas, y también vamos a ver la sintomatología, el quemado o el tizón, digamos, de los brotes tiernos, como si fuera una helada. Produce manchas foliares en plantines de vivero, de limón rugoso, también con producción de toxinas. Produce una pudrición negra en post cosecha, que no produce toxina, y otra mancha foliar que también parecida a la anthracnosis de los cítricos, sin producción de toxinas. Las variedades susceptibles generalmente son todas las mandarinas. No está presente esta enfermedad ni en naranja ni en limones, y hay distintos grados de susceptibilidad, de muy susceptible a susceptible. Esta es la sintomatología. Así es lo que se observa naturalmente en condiciones de la fruta, ¿no es cierto?, de campo. Y en este caso, un síntoma ampliado a 10 por, ¿no es cierto?, con un aumento de 10 por para observar estos síntomas que estamos viendo. Por acción de la toxina, y este es el que le da el nombre a la enfermedad, se conoce con el nombre de mancha marrón. O sea que esa misma pústula, ¿no es cierto?, que habíamos observado, posteriormente, por acción de la toxina, produce esta sintomatología, que es el que le da nombre a la enfermedad. Acá es un ejemplo de lo que sería la virulencia. La enfermedad es producida por el hongo, pero después, al producir la toxina, el mismo hongo es lo que hace que la enfermedad se vuelva más virulenta. Y esto es lo que pasa con los brotes, ¿no es cierto?, con el tizón, este típico, secado, chamuscado del brote, como si fuera una helada, que es producido por la toxina, ¿no es cierto? Lo mismo en el caso de, o sea, en vivo y en directo, directamente en la hoja, por acción del hongo, más la toxina que está funcionando ahí.
Bueno, para medir, digamos, distintos productos para el control de esta enfermedad, aplicamos esta escala de daño, escala de severidad, ¿no es cierto? Donde 0 siempre es una fruta sana, y a medida que va aumentando el número de pústulas por fruta, va aumentando el grado en la escala. En el caso del grado más severo, pústulas confluentes con frutas muy afectadas, ¿no es cierto? Y que también producen la caída. Distintos ensayos hicimos para el control de esta enfermedad. Esta enfermedad fue encontrada por primera vez en Argentina y reportada en el año 2002 en Colonia Luján, en la colonia japonesa, digamos, donde en una plantación de mandarina Murcot, que es susceptible. Y bueno, se hicieron distintos tratamientos, 4 más el control, donde no se aplica ningún producto, en distintos momentos, ¿no es cierto? Al cuajado, en octubre, en noviembre, diciembre, enero, para el control de la enfermedad. En este caso todos son productos cúpricos, en este caso son todas piraclostrobina, o sea, la estrovirulina de nueva generación, acá combinados para evitar acción de resistencia, ¿no es cierto? Con un carbamato en distintos momentos, y acá combinado con el cobre, digamos, también en sus distintos momentos. ¿Cuáles son los resultados? Fíjense que el control tuvo una severidad del 1,6% y el porcentaje de frutas afectadas fue del 92%. No encontramos una gran control con estos productos que se aplicaron en esos momentos de aplicación. Sí encontramos algunas diferencias en cuanto a cantidad de fruta que se mandó a industria, ¿no es cierto? A empaque. Esto significa que tiene mayor porcentaje de fruta de calidad, un 50% con el tratamiento 3, que correspondía al combinado, ¿no es cierto?, de la estrovirulina con el Mancozeb. Otro experimento que se hizo en el campo experimental en el año siguiente, muchas aplicaciones con cobre. Esto produce fitotoxicidad. ¿Qué es la fitotoxicidad? Es cuando la planta reacciona en forma como si fuera un quemado ante la aplicación de un mismo producto, ¿no es cierto? Esto puede ser un ejemplo de fitotoxicidad, por ejemplo, el uso de Roundup sobre plantines de kiri, por ejemplo. Entonces el kiri reacciona produciendo como si fuera entrenudos cortos, no brotando, o sea, brotando pero no creciendo. Así que esto sería algo parecido. Es como un quemado que produce el uso indiscriminado de un mismo producto. Bueno, acá tenemos estos datos de efectos fitotoxicidad, posiblemente producido por el cobre. Y también con baja eficiencia en todos los tratamientos. Es una enfermedad bastante difícil de controlar. Aunque sí la severidad, fíjense que es bastante baja. O sea que es menos de una pústula por fruta. En este caso, si bien la incidencia es alta, el daño que tiene la fruta es relativamente bajo. Otro ensayo que se hizo en otro momento, este se hizo en Colonia Victoria, en Misiones, en el año siguiente, 2004-2005, ya donde se probó una cantidad de distintos productos con distintos grados de daño. El control, fíjense que tuvo una severidad de 2,15, altísimo en la incidencia. En cambio, donde se realizaron los tratamientos, fue baja, digamos, la severidad de daño por fruta. Aunque sí con distintos gradientes en cuanto a la incidencia de enfermedad. Por ejemplo, cobre con una estrovirulina, 27%, en cambio en el control casi 100% de las frutas estaban afectadas. ¿Para qué sirvió este ensayo? Este ensayo sirvió para determinar los momentos clave para el control de alternaria.
que son a los 15 y 75 días posteriores a la caída de los pétalos. O sea que esos son los periodos críticos para el control de esta enfermedad y se determinaron a partir de estos distintos ensayos, ¿no es cierto?, que se hicieron. Y los productos a emplear son las estrobilulinas más el oxicloruro de cobre, o en algunos casos también se puede combinar con mancozeb. Incidencia esperada con estos tratamientos menor al 30% de fruta afectada y la severidad menor al grado 1. O sea que no controlamos totalmente la enfermedad, sino que hay presencia de la misma y también, pero con muy baja daño, ¿no es cierto?, en las frutas que están afectadas. Por eso la importancia de conocer la diferencia entre severidad e incidencia, que son parámetros que se utilizan para la parte epidemiológica. Y que la combinación de los dos te puede dar una idea de mayor o menor control del problema que estás tratando. Bueno, pasando rápidamente a esto, este es un trabajo que se hizo junto con SENASA y con la Cooperativa Tabacalera de Misiones de ALEM. Este trabajo permitió abrir el mercado chino para la exportación de tabaco, porque se había reportado la presencia de Peronospora tabacina. Peronospora es un hongo de suelo de la familia también de las peronosporáceas, de las estrominopiles, junto con Phytophthora. Se había reportado por alguien que vino de afuera que estaba presente en la provincia de Misiones. Y este hongo es cuarentenario, es un problema muy importante primero para el tabaco, y también es cuarentenario para China. Por lo tanto, este trabajo permitió, digamos, la apertura de ese trabajo. Este es el moho azul, causado por este hongo. Se da básicamente en condiciones de plantines más pequeños. Produce como un moho, de ahí el nombre de moho azul, de coloración, y es un hongo, un parásito obligado. Por lo tanto, tampoco se lo puede aislar en medios de cultivo. Hay que hacer las observaciones directamente sobre las plantas o parte de sus plantas. Bueno, entonces lo que se hizo fue en Tabaco Burley traer muestras, enviar muestras al laboratorio en forma semanal para observar la presencia de este posible patógeno, ¿cierto? Determinar el estado fitosanitario de la plaga, que tenía esa importancia económica que yo les comenté, si estaba presente el tabaco Burley de la provincia de Misiones, y reconocer oficialmente la presencia o ausencia. Oficialmente porque, ya digo, alguien me había venido y dijo que estaba presente en Misiones, pero sin ningún trabajo científico que lo avale. Una, la creciente demanda internacional en cuanto a la situación fitosanitaria de los productos derivados del tabaco, y otra, como les decía, apertura del mercado para exportar tabaco a China. Para que tengan una idea, un cigarrillo en China está aproximadamente $1 el cigarrillo, no el paquete, sino el cigarrillo. Así que un paquete de cigarrillo estaría en $20 aproximadamente. Participantes, bueno, participó el SENASA, que fiscalizaba, digamos, los resultados que se obtenían. El Fondo Especial del Tabaco, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El laboratorio de SENASA, el laboratorio de INTA Monte Carlo, donde se realizó la mayor parte del trabajo de campo. Y, por supuesto, la Cooperativa de Tabacalera de Misiones, que era la interesada y la que enviaba las muestras. Primero se capacitaron a los monitoreadores para las actividades de campo y saber qué es lo que tenían que recoger. Se enviaban más o menos 18 muestras semanales puestos en bolsa de polietileno, y que cada monitoreador, había 4, cada correspondía a una área geográfica distinta.
Así que se turnaban, digamos, para ir mandando de a uno, cada uno de las distintas zonas. Ahí se la ponía en una cámara húmeda era la que les comenté, dar las condiciones ideales, digamos, para que el hongo se exprese si es que está dentro de este material vegetal. Como les decía, es un parásito obligado, por lo tanto no se puede hacer aislamiento. Es necesario observar la sintomatología que produce y esa sintomatología relacionarla con el posible agente causal. O sea que se hacía observaciones a las 24 y 48 horas luego de colocada en esta cámara húmeda. Como no se encontró la enfermedad en ningún momento, no se encontró el agente causal, nosotros empezamos a relevar otros distintos problemas que aparecen en trabajo. ¿No es cierto? El moho azul, causado por este agente causal, pero no por atabacina, no se encontró en ninguna muestra de las analizadas en laboratorio en los 3 años de trabajo que se realizó. Pero sí se encontró, por ejemplo, que el 60% de las muestras estaban sanas cuando llegaban al laboratorio. Hay un porcentaje de distribución, ¿no es cierto?, entre Rhizotonia, el mismo que estábamos hablando para el caso de la yerba mate, también está presente en tabaco, causando problemas. Presencia alternaria, lo que estábamos hablando recién, también está presente en tabaco, ¿no es cierto?, aparte del cítrico, y está presente en otros muchos cultivos que se producen en misiones. Pythium es otro hongo pariente de Phytophthora, que también corresponde al reino Straminopiles, y Cercospora también, sobre todo en los momentos ya de la planta adulta de yerba mate. Acá tenemos Rhizotonia, cuáles son las sintomatologías. Vuelvo a repetir, también presente en el mal de la tela de yerba mate. Alternaria, produciendo estos ojos típicos acá, Pythium, también combinado con alternaria. Alternaria solo, estos serían estos anillos que se dan acá son los momentos en que hay luz y el hongo fructifica, por eso va produciendo estos como anillos de crecimiento. Cercospora ya aparece en hojas ya maduras de último estado y produce lo que se conoce como ojo de rana, muy parecido al anterior, pero fíjense que hay un hundimiento y la presencia de los cuerpos fructíferos en lo que nos está indicando que es un hongo el agente causal. Fusarium, que produce en el taponamiento en los vasos, también es fácilmente diagnosticado, no fácilmente, pero puede ser diagnosticado haciendo un corte longitudinal, digamos, en el tronco de hierba y observando coloración. Es muy común en los almálgicos, Fusarium, sobre todo en aquellos que se hacen a cielo abierto, ¿no es cierto? Y bueno, y estos son más o menos la distribución de los distintos agentes causales que vimos en los distintos monitoreadores según procedencia. En este caso, el monitoreador 2 de la zona cercana a Aurora y el Soberbio son donde se encontró mayor presencia de Rhizotonia, por ejemplo. El caso de Alternaria está presente en todas las zonas en forma importante y los otros en forma disímil según la zona. Hay algunos hongos que se presentan más al principio del ciclo de la producción del tabaco y otros, como Cercospora, por ejemplo, más importante al final del ciclo de producción. Algunos de los problemas en pinos de la Mesopotamia, estos serían producidos por mamíferos que producen el descortezado de las ramas. Acá estamos observando, esto se produce más o menos en el tercio inferior de la planta. Son característicos, digamos, de liebres o algún otro roedor, digamos, que raspa la. Hay algo parecido también producido por monos, pero en ese caso sería en el tercio superior.
marchitamientos de plantines de vivero. Esto es una de las consultas más frecuentes, digamos, de los viveros de pino que producen este secado, básicamente, y se encuentran todos estos agentes causales como posibles causantes de este problema. Faroxizapina es uno de los candidatos, básicamente, para este problema. Acá tenemos secado de estos plantines por falta de... Y empieza como si fuera un amarronamiento de las acículas al momento de empezar a ver. Se puede presentar en individuos aislados o en manchones, ¿no es cierto? Básicamente como síntoma en cuanto a la dispersión. Otro de los problemas comunes es el problema de doblado de las raíces en el momento del cultivo o el secado, con el secado posterior del plantín. En este caso, acá como se ve, no se sabe si es debido al plantín que vino de vivero o a las condiciones ambientales, que en este caso son con camellones en la zona de los esteros de Liberano, ¿cierto? Síntomas frecuentes en acículas de pino, Phomopsis, acá tenemos un hongo, ¿no es cierto?, con los cuerpos fructíferos en la acícula. Rhizosphaera es otro hongo que también produce estos cuerpos fructíferos ya más visibles, digamos, al ojo humano, también en las acículas de pino. Diagnóstico requerido en cuanto al secado de las acículas, esto van a observar ahora en los meses de otoño, que producen en árboles, no en todas las plantaciones, pero en árboles aislados, aparecen este tipo de secado que llevado en forma directa a un laboratorio presenta esta característica, ¿no es cierto?, secado de estas ramas, y que básicamente puede estar relacionado a algún daño que ha producido por algún insecto, ¿no es cierto? Y este hongo es causado por Faroxizapina, que aparece básicamente en estos meses de otoño. Esto se da tanto en Misiones como en el norte de Corrientes, básicamente. Así que otro hongo que también aparece en acícula y produce como cancro alargado con la apareciendo los cuerpos fructíferos, ¿no es cierto?, dentro de esta especie de cancro, y observando al microscopio se puede encontrar este agente causal. Faroxizapina, también es el agente causal de ese secado, digamos, que hay de ramas. Bueno, el caso del Ojodermium es considerado de menor agresividad y patogenicidad, por lo cual no constituye un problema importante para plantaciones comerciales de pino. En cambio, el Faroxizapina se encuentra asociado a la muerte regresiva de ápice de pino en plantaciones jóvenes. Esto es importante, sí, porque plantas de mayores de 3 a 4 años ya no producen esta sintomatología o han muerto por esta causa. Pero como en general en las plantaciones de pino pueden morir algunas y pasar, digamos, desapercibido, no ser de importancia, generalmente no se le da demasiada importancia. Como les decía, se asocia con ataques de algún insecto, ¿no es cierto?, sobre todo en la primavera previa, que produce la puerta de entrada y esa herida ser luego atacada, digamos, por este hongo, ¿no? Otro problema que se dio, esto es una integradora que se hizo en la zona de Puerto Rico con para probar, digamos, la acacia negra como proveedor de tanino para extracción de tanino, ¿no es cierto?, que se utiliza para el curtido de cuero, sobre todo, básicamente, pero es afectada por una enfermedad que es causada también por fitóftora,
que produce estas gomas, que vamos a ver más adelante. Este acacia se lo quería poner como si fuera una reemplazante de quebracho, del cual se extrae el tanino hoy en día, ¿no? Ya, aún se sigue extrayendo. En prevención de esta planta nativa se quería introducir el uso de esta acacia nancy, que es una especie perteneciente a la familia de las leguminosas. No solamente puede ser para extracción de tanino, sino también en el sur de Brasil se lo utiliza mucho como leña y también para la producción de carbón porque tiene muy buen poder calorífico. Pero aparentemente, bueno, eso le podemos preguntar después a Roque, que fue uno de los que estuvo trabajando en el tema, cuál fue el final de esta experiencia con respecto al tema. No sé si Roque vota por ahí para... Sí, Juan Pedro. Sí, anduvo bien, o sea, el análisis más que nada la empresa quería era el agronómico, si eso podría andar en esta región, anda bien, tiene esos problemas que también los tiene en Brasil, digamos, pero la limitante fue cuando se debió llevar la corteza, que era lo que se llevaba, y la planta más cercana está en Chaco, en La Escondida, un lugar. Eso generaba mucho costo a la empresa, entonces por eso se dejó de hacer, digamos, ¿no? La empresa levantó, vendió sus propiedades y no prosperó más, pero en realidad agronómicamente anda bien. Tiene los mismos problemas que en Brasil, pero sería en algún momento si una empresa se instalase acá en la región o más cerca, digamos, andaría perfectamente y tiene muy buenos crecimientos. Bueno, gracias. Bueno, es sensible también a este tema, como decía Roque ahí, de gomosis. Por lo tanto, se probaron distintos productos para el control de esta enfermedad. Ese fue el objetivo del trabajo, determinar el número de individuos afectados por gomosis causada por Phytophthora según los distintos tratamientos, determinar la altura de cada individuo por tratamiento y determinar la relación costo-beneficio. Bueno, que ya nos contó Roque, digamos, cuál fue el final de esto. O sea, funciona bien, pero el tema de los costos de transporte, ni a que hablar hoy en día con todo lo que es el precio del combustible, de los peajes, que se hace posiblemente imposible y se sigue utilizando el quebracho como para la extracción de tanino. Eso es lo más lamentable, digamos, que posiblemente tenga un daño ambiental mucho más importante que el costo del transporte, pero bueno, hoy en día todo se maneja por la economía y no por el bolsillo y no por la, digamos, lo que debería ser, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que comentaba Roque, ¿no es cierto? Se instalaron ensayos para ver esta empresa, digamos, cómo funcionaba este árbol, esta especie. Y para el caso de gomosis se utilizaron estos productos, fosfetilaluminio, son productos muy específicos para el control de gomosis. El fosfito de potasio, este es un fertilizante líquido que tiene el mismo comportamiento que el fosfetilaluminio como fungicida. Cuando se desdobla este fosfetilaluminio en la planta, quedan fosfitos de potasio. Entonces se utiliza este fertilizante líquido, digamos, para reemplazar a este primero, por incluso ser un poco más barato. Metalaxil, que es un poco lo que utilizan los tabacaleros para el control de Pythium, que es un pariente muy cercano a Phytophthora. Aplicación de cal para cambiar, digamos, el pH con el que trabaja el hongo, y de esa manera tratar de que incida de menor manera y el testigo sin nada. Bueno, se hicieron mediciones de altura y detección de gomosis a partir del primer mes de establecida la plantación y cada mes por un total de un año y algo.
Bueno, el resultado es que hubo presencia de legomosis, ¿no es cierto?, en la base de los plantos, produciendo estos síntomas características de cancro con exudación de goma, bien típico de legomosis. Acá tenemos los datos de altura, digamos, que están midiendo, y ya a nivel de replante, digamos, cuando se hace en el mismo lugar donde hubo un ataque de Phytophthora, también es factible que el nuevo replante sea afectado incluso más rápidamente. Bueno, y pasamos al último, que es la plantación de stevia. Stevia es un edulcorante natural que formaba parte de un componente que había sacado Coca-Cola, que se llamaba, era una Coca-Cola de etiqueta verde, que no tuvo mucho éxito en el mercado, desapareció al poco tiempo, pero básicamente se había creado todo un emprendimiento de producción de stevia en la provincia, de gran envergadura, para proveer de materia prima a esta Coca-Cola para su envasado. El stevia es un cultivo que puede ser considerado perenne, ¿no es cierto? Puede estar en el campo 3 a 4 años, se cosecha, una o dos cosechas anuales, vuelve a rebrotar, es como el caso de la alfalfa, por ejemplo, y se puede durar 3 a 4 años según el cuidado y manejo que tenga de la plantación. Aparecen distintos problemas. Uno es el oidio, este es un hongo también que forma esta especie de felpa sobre la parte de las hojas que produce el secado de las mismas. Acá se puede observar, ¿no es cierto?, en la foto de la derecha. Sectoria, otro hongo que produce estas manchas típicas, digamos, en las hojas de stevia y por lo tanto la inutiliza. Nuevamente aparece Rhizotonia con el secado de plantas, ¿no es cierto? Y fíjense que produce un aclaramiento en el suelo característico, o sea, típico de los hongos de suelo, ¿no es cierto?, que producen un secado de planta en manchones. Phomopsis, otro hongo que produce el tizón de las hojas, sobre todo de los brotes tiernos, característico de la observación después el microscópico, ¿no es cierto?, para determinar el agente causal. Monitia, si bien no es un hongo que sea, digamos, invasivo en la planta, produce este crecimiento, digamos, sobre la hoja y no es parásito. O sea, no produce parasitismo en la planta, sino que solamente la utiliza como soporte. Es un hongo muy primitivo, muy raro, que aparece en lugares altamente fusarium, nuevamente. Fíjense que siempre son los mismos agentes causales los que aparecen en los distintos cultivos, ¿no es cierto? Una vez que estos hongos ya son habitantes naturales de nuestras condiciones, aparecen causando problemas en distintos cultivos. Pero siempre son básicamente los mismos agentes causales. Fusarium, estas esporas en forma de canoa con las septas, digamos, distintas células que se forman esta especie de tela también que cubre al hospedero produciendo el taponamiento de los vasos y secado de la planta. Hay daños por orugas que afectan sobre todo en la soca de tercer año. Soca se las conoce como en el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, caña soca es la caña que luego del primer año se va cortando. En este caso, como les decía, la stevia también se corta, rebrota y se puede durar hasta 3 años. En aquellas que son más viejas, o sea, de tercer año, ya aparentemente hay un debilitamiento de la planta y están invadidas, en este caso, por orugas, ¿no es cierto?, que afectan el brote apical. Esta es una producción de plantas
Fíjense acá y al fondo, todo lo que es para la producción, este programa que había de producción de plantas de edulcorante natural para la producción de este líquido, ¿no es cierto? Y aparece alternaria como uno de los principales problemas para el desarrollo de este cultivo. Estos son los tizones o las manchas que produce alternaria que se van haciendo confluentes y produce el secado, digamos, de, de las hojas. Hicimos trabajos, digamos, para el control de este problema con distintos productos. Fíjense que ninguno de los productos utilizados, al igual que lo que habíamos observado en cítrico, tampoco tuvo demasiados efectos para el control de esta enfermedad, que se forma como limitante, digamos, para... esto es una enseñanza que alguno de ustedes posiblemente va a hacer algún cargo político o directivo. No podemos introducir a una zona algún producto, algún cultivo, si bien stevia es nativo, digamos, de acá de la zona de Paraguay, sur de Brasil y Misiones, sin haber hecho ensayos de cómo se comporta ese material o esa planta o esa especie en la zona. Acá en Misiones hay ejemplos de introducción de frambuesa, de cereza, de el misma pecán, digamos que se han introducido sin conocer exactamente cuál es el comportamiento de esos cultivos. Para introducir un cultivo hay que hacer estudios previos de ver cómo se comporta, si tiene buen crecimiento, si se adapta a las condiciones ambientales, cuáles son los factores adversos que puede tener, y después, una vez que está hecha esa experimentación, recién hacer el análisis económico, por supuesto, porque de esa manera el productor ha invertido a veces muchas de estos cultivos alternativos y generalmente tienden al fracaso. Bueno, lo mismo pasa con esta, si bien la stevia, como les decía, es característico de la zona, estas cultivares que se introducieron son mejorados y tienen estos problemas que les estoy mostrando. Y el otro gran problema es la presencia de este hongo del suelo, que es el Sclerotium, que ya en árboles, en plantines de stevia, ¿no es cierto?, como estamos viendo acá, produce el secado de las plantas. Este Sclerotium es un hongo que produce estas esclerosios o pelotitas, digamos, en medio de cultivo, y también son la forma en que perdura en el campo, a través del tiempo. Y por lo tanto, si hay especies, o en este caso stevia, que son susceptibles a este problema, produce la mortandad y desastre a partir del segundo o tercer año de implantado. Produce esta masa pulverulenta, con olor a putrefacto bastante fuerte, que a veces se observa también en lechugas, también en frutilla, causando problemas, ¿no es cierto?, este esclerotium. Acá está cómo produjo el secado de plantas de forma alarmante, y todos estos claros que se observan ya son plantas que se han perdido por este. Acá en primer plano, cuál es el daño que produce. Y nosotros, de acuerdo al número de pelotitas que se encontraban en suelo en primavera, previo, digamos, a la plantación, hicimos una especie de sistema de alarma para saber cuáles podrían ser los suelos, digamos, que están aptos para el cultivo, de acuerdo al número de esclerosios. Cuanto más bajo el número de esclerosios, podrían estar en condiciones de ser utilizados para stevia. Por supuesto, aquellos suelos que están descansados, como estos, tienen menor cantidad de esclerosis y por lo tanto podrían ser utilizados. Fíjense en esto, el caso de un productor de apellido Rocha, la cantidad de esclerosis observados en este lote es altísimo, por lo tanto ahí es imposible recomendar el uso de nuevas plantaciones de stevia, porque eso al año ya va directamente al fracaso.
En esos lotes, mirándolo, mortandad de plantas, fíjense acá es el mismo que le estaba mostrando, que la cantidad de esclerocio, hay casi casi no, un 100% de las plantas que han muerto, digamos, y eso es una de las fotos que le mostré anteriormente con el tema. Entonces, una de las formas de prevenir es determinar el número de esclerosios previo a la plantación. Y esto se puede hacer en forma de laboratorio, ¿no es cierto?, contando la cantidad de estas piedritas o esclerosios por cada 100 centímetros. Esta es la producción de plantines en condiciones de almácigo. Fue un trabajo muy importante, y esta es una plantación bien lograda, en este caso de stevia, ¿no es cierto?, con otro material diferente, resistente a alternaria y a esclerosis. Por lo tanto, este tipo de material sí podría ser utilizado, digamos, para plantaciones como edulcorante natural, que era una de las ventas, digamos, o una de las eslogans que tenía esa Coca-Cola, digamos, para la venta de ese producto, que aparecía en un envase que tenía una etiqueta verde, ¿no es cierto?, una botella de vidrio con etiqueta verde. Pero no duró mucho en el mercado, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tengo para la clase de hoy, ¿no?